Pues nada, aquí estamos con Fernando Raúl, que es nuestro amigo. Es alguien muy importante para nosotros, realmente. Es alguien con quien tenemos un vínculo muy estrecho. Vamos a hacer juntos un congreso de astrología tradicional dentro de poco. Y la verdad es que se me hace un tanto extraño hacer una entrevista porque hemos mantenido tantas conversaciones, hemos tenido tantas conversaciones interesantes que me encantaría poder rescatar muchas de ellas que no han sido grabadas para poderlas verter aquí. Entonces, bueno, espero tener una charla con él a lo largo de estos momentos y nada, y disfrutar juntos de compartir, ¿no? A mí, Que a mí, a mí me da mucha risa. Saludos, Albert, y gracias. Lo que quería mencionar es que a mí me da mucha risa porque usted ha estado en mi canal fácilmente sobre 40 veces y esta es la primera vez que yo estoy aquí. Así que gracias por la invitación tardía. es que hay como una especie, hay como una especie de tácito, de supuesto tácito, de que en realidad, pues muchas veces pues se me tiene que entrevistar a mí. Y la verdad es que tú tienes una larguísima trayectoria como youtuber y además pues has entregado muchísimas y muy interesantes sesiones y has acercado mucho la astrología tradicional, tanto la astrología védica como la astrología de nuestra tradición, la astrología occidental a la gente. Y yo creo que has hecho un trabajo estupendo. Y yo la verdad es que animo a todo el mundo a que se pase por tu canal, que es desde luego actualmente, pues desde mi punto de vista, uno de los canales de referencia, ya no solamente en castellano, sino en cualquier lengua. Hay Ah, muchísimo gracias. material y de muchísima calidad. Y yo pues les recomiendo encarecidísimamente que vayan porque es verdaderamente un lugar en donde se puede aprender muchas cosas acerca de este arte, ¿no? También hay que Y, tener y- en y cuenta. disculpe, perdone, yo también quiero añadir que parte de ese material también se debe a su colaboración conmigo, o sea, de cómo también usted tiene que ver con esa labor en términos de dar a conocer ese conocimiento astrológico, porque con usted he hecho literalmente creo que sobre 25 entrevistas que han creado pues un cuerpo de trabajo muy bueno para todos aquellos que quieren conocer más acerca de la astrología tradicional, obviamente desde el punto de vista castellano, hispanoparlante. Efectivamente. Además, bueno, nosotros en nuestro canal de Logos Astrológico pretendemos acercar pues a la gente que entra en YouTube, que realmente está interesada en este tipo de contenidos, pues a los que creo que son pues, los astrólogos de referencia. Entonces, hasta cierto punto, contigo lo hemos ido dejando y dejando y dejando precisamente porque hemos participado tanto y hemos estado tanto tiempo juntos. Yo ha habido momentos en los que he llegado a decir, de acuerdo, que no sabía si estaba en tu casa o en la mía, ¿no? Y es la verdad un punto que es la verdad un Eso punto suena que como psicotrópico sí, sí, sí. y un poco homoerótico también. Bueno, entonces han pasado muy buenos astrólogos por aquí y otros han declinado su invitación y creo que más adelante se incluirán o los tendremos y ahora por fin vienes como invitado. Bueno, en primer lugar, ya entrando en materia, pues me gustaría que nos hablaras un poco acerca de tu trayectoria como astrólogo. ¿Cómo es eso de que antes pues empezaras por la astrología védica y al final con el paso del tiempo pues te hayas ido introduciendo también en otras tradiciones o entrando en la nuestra? Y me gustaría un poco también que nos comentaras pues que en qué momento de tu evolución estás y realmente en qué estás pensando, cuáles son tus proyectos y cuál es tu enfoque respecto de la función del astrólogo, tanto del astrólogo como oficio y como oficiante de este trabajo que es un trabajo fascinante, yo siempre lo digo, es el mejor trabajo del mundo. Y también el tema acerca de la difusión, o sea, ¿qué piensas acerca de la difusión de la astrología? ¿Cuáles son tus principales inquietudes en estos momentos? Y bueno, es que es una larga introducción la que te estoy haciendo. Claro. Entonces, eso, me gustaría que me contaras un poco, pues, cómo ha sido tu trayectoria. Pues mire, yo originalmente en la universidad quería ser académico, quería ser profesor. De hecho, yo estaba encaminado hacia una carrera
nosotros en Puerto Rico utilizamos términos americanos, ¿verdad? Porque ese es el sistema de educación superior que tenemos, o sea que ya yo estaba encaminado hacia estudios graduados, ¿verdad? Hacia mi doctorado, maestría. Pero nada, me topo con, me topo con la situación de que mi cosmovisión es totalmente diferente a lo que predomina en el mundo de las humanidades y las ciencias sociales, sin meternos más en detalle, pero realmente pues no iba a dar pie con bola, como decimos aquí en mi país. No necesariamente porque no tenía las notas, ni tampoco porque no tenía la disciplina, sencillamente porque la manera de yo ver el mundo era muy diferente a la manera en que la mayoría de los académicos en el campo en que estaba lo veían, que era el campo pues, de la filosofía, de la sociología y las comunicaciones, y cómo todo eso creaba esa disciplina que se conoce como media ecology, o sea, ecología de medios, la influencia de los medios masivos sobre las personas, y también la idea de la historia y ciertos preceptos de filosofía, tanto de la ciencia como también filosofía sociológica en términos de las interacciones entre las personas a través de los medios, semiótica, ese tipo de cosas. Nada, me di cuenta de que no era para mí. Y luego de eso, pues me embarqué en un proceso de estudio y autodescubrimiento, aprendiendo de otras cosas, de libros prohibidos. Estudié Derecho por un momento, no me gustó y nada, me dediqué a ser mesero por muchos años y con ese dinero, pues gracias a Dios pude costear mi educación astrológica. El punto es que caí en la astrología más tarde, o sea, yo me estaba desenvolviendo más en estudios tradicionalistas, aprendiendo del tradicionalismo, a través de la escuela perentoria o The Perennial School, la idea de la escuela de F. Schön, de René Guénon y Julius Evola, y a través de eso es que yo llegué a la astrología porque yo quería estudiar astrología tradicional. Y como un buen neófito, y como un buen millennial, ¿verdad? Y como un buen, hombre con 30 años de programación mediática, con 30 años de programación institucional, me lancé a estudiar astrología tradicional porque la astrología tradicional era la astrología védica. No, la astrología occidental, nada, no queremos ver nada con lo occidental. O sea, cómo ya eso está bien metido dentro de lo que es la gente de mi generación y el proceso educativo por el cual van, especialmente si se especializan y van a estudios graduados. Y a la misma vez, pues como yo soy puertorriqueño, aquí el único astrólogo serio de verdad profesional es un astrólogo védico que se llama José N. García, un pionero de la astrología védica en Hispanoamérica, específicamente en lo que es Centroamérica, Norteamérica, y también él ha dado cosas en Venezuela, en el norte de Sudamérica, pero un verdadero pionero, o sea, una persona que estudió astrología con un señor de aquí, que estudió con Alan Leo en Puerto Rico por correo a principios del siglo XX. O sea, imagínense se llamaba Font de la Jara, él estudió con Alan Leo y tenía conexiones con él, y él fue maestro de él, y luego él estudió con un señor que estaba en Venezuela de la India, antes de todos los sucesos bolivarianos, cuando Venezuela pues era una economía más coherente. Y luego también estudió con Jyotishis de la región de Kerala, ahí en la India, y ese era mi contacto directo, y como consecuencia pues me fui por ahí, ¿verdad? Y después yo no estudié con él, pero yo estudié con astrólogos norteamericanos, y más o menos empecé a estudiar astrología más o menos 2011, así, pero tú sabes, titubeando yo solo, o sea, con maestro empecé a estudiar en el 2014. Genial. Y nada, y empecé a estudiar con maestros, con Mark Boney, que es el aprendiz más importante occidental de Kein Rao, que probablemente es el astrólogo védico vivo más importante ahora mismo en la India. Todavía está vivo. De hecho, él tiene una escuela de astrología en Nueva Delhi que se llama Bharatya Vidya Bhavan. Y también estudié con Ryan Kursak. Y también estudié con Ernst Wilhelm, y pues me manifesté en astrología védica los primeros años. Y por ahí fue mi comienzo con la astrología, ¿verdad? No, me gustaría decir que me encantaba la astrología desde que tenía 9 años, pero no era así. O sea, realmente uno está expuesto a lo que es la astrología moderna pop de los Ya. horóscopos, y en mi caso pues estaba Walter Mercado, ¿no? Me imagino que ya lo conocen. O sea, esta idea pop, tú sabes, Sí. que es astrología, pero no es astrología. O sea,
y realmente no le presté atención hasta que tuve 25 años. Y de hecho, yo creo que para estudiar astrología de verdad, tomando en cuenta cómo se estudiaba antiguamente, ¿verdad? Con el trivium y el quadrivium, ¿verdad? Y la idea de que la astronomía es que eso me molesta tanto que muchas veces dentro de esto, dentro de la percepción moderna, siempre hablan de que los antiguos estudiaban astronomía, pero realmente era astronomía, no era astronomía nada más como la concebimos hoy en día. Pero la idea era que la astronomía iba dentro del quadrivium, que eran pues las ciencias pues las ciencias del número y el espacio y el tiempo y cómo todo eso se entrelazaba, era lo último que se estudiaba. De la misma manera que el Yotish es lo último que se estudia dentro de los parámparas, perdón, dentro de los Vedangas de la instrucción védica, es lo último que se enseña, es el sexto Vedanga, correcto, el sexto Vedanga. Y como consecuencia yo creo que para estudiar astrología de verdad, pues uno pues tiene que pasar primero por un montón de cosas antes de llegar a la astrología, ¿verdad? Y también tiene que pasar por muchas cosas astrológicas antes de llegar a la astrología natal. Pero que yo creo que la astrología es algo que se debería empezar a estudiar ya tarde, como a los 18, 20 y pico. O sea, que yo creo que llegó un momento bueno, pero ese fue mi más o menos como yo podría sintetizarlo, ¿verdad? Resumirlo lo más brevemente posible de cómo comencé a hacer astrología y en ese interín yo también hacía otras cosas. O sea, yo actuaba, yo tenía bandas, yo hacía de todo, yo hacía cumpleaños de niños. Me encantaba hacer cumpleaños de niños, el mejor trabajo que tuve, de verdad. Yo podría estar haciendo eso todavía. Bueno, pues entonces desde el año 2011 has tenido muchos maestros, has bebido de muchas fuentes, has sido muy inquieto. 2011 empecé a leer. Es que llega un momento que necesitas un maestro y llega un momento que los libros no lo van a hacer, necesitas una instrucción oral. Ya, bueno, eso es muy importante y por desgracia en estos momentos no es correctamente valorado por todas las personas que sienten la necesidad de acercarse al conocimiento tradicional, porque existen medios a través de los cuales pues, las obras pueden llegar a nuestras manos y bueno, hay una cierta tendencia a considerar o a romantizar la idea del autodidacta, ¿no? Del Claro. perfil autodidacta. Y la verdad es que yo considero que es importante tener referencias, es muy importante. Y eso es algo que nosotros hemos hablado ya anteriormente, que es la crisis en la pedagogía astrológica. Hay una verdadera crisis, porque es una disciplina que está en el aire y hay cosas buenas en relación a eso de que pues, diferentes personas pueden llegar de diferentes lados, pero realmente hay una crisis pedagógica, o sea, no hay una... Es que hay un margen bien estrecho entre lo que es la homogeneidad y lo que es el monopolio, ¿verdad? Y la idea pues, de limitar el acceso a la astrología. O sea, hay una brecha bien pequeña, pero hay una crisis de pedagogía donde no hay una homogenización para realmente decir de que pues, uno tiene una instrucción astrológica formal, ¿verdad? Y de hecho, hoy en día, usted sabrá esto mejor que yo, o sea, dentro de la academia, la astrología se estudia o a través de la filología o a través de la filosofía de la ciencia, o sea que no hay todavía no se ha gestado ese proceso a través del cual se puede sacar pues un proceso pedagógico formalizado para futuras generaciones, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que se está gestando poco a poco, hay diferentes organizaciones, diferentes cosas, pero todavía no hay una noción de eso clara y creo que eso es un problema. Y la instrucción oral, más allá de los preceptos tradicionales, es muy importante por el mero hecho de la experiencia. O sea, Claro que sí. de que esto es un oficio y uno es un aprendiz y tiene un maestro y el maestro le va a enseñar al aprendiz lo que el aprendiz no puede aprender a menos que sea a través de la experiencia. Y entonces la experiencia de 20, 30 años, pues se la está pues dando de manera avanzada en un proceso pues de aprendizaje de que yo sé, de 3 o 4 años, lo que sea. Pero nada, disculpe que interrumpa. No, al contrario. Eres aquí el protagonista y yo encantado de que lo seas realmente, porque hay muchísimas cosas que podemos abordar sobre ese principio, ¿no? Yo tengo, según tú lo comentabas, tengo una trayectoria bastante similar a la que has descrito tú, ¿no?
Yo, por ejemplo, procedo también del ámbito académico. Yo estudié Bellas Artes primero, filosofía después, y me encontré también en unas circunstancias pues, bastante similares a las tuyas. O sea, encontré que no había sensibilidad hacia las inquietudes, que en los momentos en los que tuve que tomar una decisión a la hora de dedicar mis esfuerzos a desarrollarla, vamos a desarrollar el conocimiento que había estado estudiando allí, una cierta sensación de que estaba pues desmarcado, ¿no? Y fue así, o sea, no fue el acercarme a la astrología en esos momentos, ni mucho menos. Yo he tenido que recorrer una larga singladura por el desierto, pues como supongo que te ha ocurrido a ti. Lo que pasa es que en tu caso, por lo que estás comentando, pues ha sido bastante intenso, ¿no? Y sobre todo, pues has pasado pues, por la experiencia de muchos maestros, lo cual evidentemente se nota pues en esa tarea sincrética, ¿no? Que ha llegado, pues que en estos momentos pues a ser eh, la, el magisterio que estamos viendo, ¿no? Que por cierto, pues es un magisterio que tú dices que como muy buen millennial o como buen millennial se nos da a través de internet y a través de YouTube, pero que vamos, que yo he comentado muchas veces que se echa a faltar a un Fernando Raúl pues dando clase y no solamente ejerciendo como consultante, ¿no? Porque la verdad es que también es muy importante para un astrólogo pues formar parte de un colegio, es decir, estar Oh, rodeado. definitivo, definitivo. Ese creo que es el verdadero fulcro sobre el cual deberíamos construir pues, un nuevo paradigma sobre el paradigma antiguo que debía florecer en estos tiempos. Y debiéramos precisamente pues, rehabilitar eso, ¿no? Rehabilitar la idea de la casa del conocimiento. Y La neoalejandría cibernauta. efectivamente, sí, pero es que a mí me sorprende porque es una cosa, bueno, de la que me encantaría hablar contigo, que es la cuestión acerca de que los medios de difusión en estos momentos están facilitando que nos avecinemos a una especie de república global en donde lo que nosotros somos como astrólogos, es decir, en cuanto a gente que vibra con una sensación, con un compromiso dentro de lo que son pues, otros paradigmas, otras culturas, y que estamos buscando nuestras raíces, estamos buscando el lugar de donde procede pues caudal de conocimiento del que nos nutrimos para hacer nuestro trabajo. Yo creo que es un momento fabuloso, ¿no? Y yo creo que en eso nos hemos encontrado siempre. Fernando Raúl y yo, o sea, en el sentido de que siempre hemos creído en esta especie de universidad de los astrólogos. Yo creo que nosotros no deberíamos ir como oficiantes, como oficiantes, como oficiales de nuestra ciencia y como colegas, no deberíamos ir de pedigüeños a la universidad. Porque en realidad Nos hay que van a linchar. no, es que no creo que nos lincharan. Es que en estos últimos tiempos, por ejemplo, en Logos Astrológico hemos iniciado un proceso de acercamiento a la academia. Y Bueno, a bueno, esa academia, claro, a esa academia. Pero sí, hay académicos y hay académicos. Recalquemos, exacto, disculpe. nosotros, por ejemplo, en estos momentos, pues estamos entrando en la Universidad de Barcelona, pues recabando pues el magisterio, ¿de acuerdo? Recabando la colaboración de grandes académicos, ¿no? Grandes académicos que han estudiado a través de la filología, sobre todo la filología árabe, y también la ciencia, la filosofía de la ciencia, y sobre todo el estudio de astronomía antigua, pues han hecho impresionantes aportes, ¿no? Entonces nosotros como astrólogos deberíamos beber de eso, deberíamos estar en contacto con la crema de esa academia que siempre se ha vuelto hacia nuestra ciencia con amor para tratar de desentrañar sus secretos y acercarnos lo que ha sido el desarrollo histórico de nuestro oficio. Y luego, por otra parte, mientras nosotros vamos decantando y vamos asimilando y vamos sedimentando pues esos impresionantes aportes que han hecho a la hora de comprender nuestra ciencia,
pues facilitándonos a nosotros mismos a través de la lectura de sus estudios, pues una base todavía más firme o una base más firme acerca de nuestro oficio. Yo creo que eso podría contribuir a que nos acercáramos, podría contribuir a que creáramos una comunidad. Eso es lo que está ocurriendo, poco a Y, poco. en ese impasse, ¿de acuerdo? Pues podamos facilitar tanto vías para la transmisión a través de logias, unas logias pues entendidas como sistemas a través de los cuales pues nos regulemos, también regulemos pues el linaje, nuestros respectivos linajes y los habilitemos de una manera pues más eficaz. Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, tú has contribuido bastante con eso y nosotros, pues que tenemos un canal más reciente, pues también lo estamos haciendo. Y lo del Congreso de Astrología Tradicional yo creo que es un paso muy importante. De todas maneras, a mí pues, también me gustaría que me explicaras, Fernando, porque en los últimos tiempos, por ejemplo, hay una serie muy interesante que yo recomiendo, de acuerdo, dentro de tu canal, relativa a la obra de Abu Ali al-Khayyat. ¿Cómo ha sido eso de irse derivando paulatinamente desde el ámbito de la astrología védica, que es una astrología pues cofeánica, que tiene tantas vertientes diferentes, que es una corriente tan ecléctica con tantas vías, como me has señalado tantas veces, Y hacia sincretista. y Que eso sincretista? es bien importante que muchas veces no se menciona, pero ajá, disculpe. Claro, si nos explicas un poco cuál es tu visión acerca del estado de la astrología védica en estos momentos, cuando hablas de eclecticismo, sincretismo y cómo están organizadas esas diferentes escuelas y cómo tú te has encastrado dentro de esa panoplia de saberes tan diversos y cómo está siendo tu evolución también hacia otros caminos, enriqueciéndolo a través de los principios de la astrología occidental, ¿no? De la astrología perso-árabe. Pues mire, yo como mencioné, yo quería estudiar la astrología tradicional. Mm. Y obviamente, dado pues la propaganda materialista histórica atea que predomina en nuestras sociedades, pues en el lugar donde no verifiqué fue en Occidente, sino que me tiré para Oriente, ¿verdad? Aludiendo a esta idea genoniana de hace 100 años, que ya no es viable hoy en día, de que en Oriente todavía estaba la tradición, ¿verdad? Y por eso Genón terminó siendo sufí en Egipto y claro, el sufismo pertenece más al Islam, no al hinduismo, pero como tenía esa vía accesible, pues me fui a la idea de el hinduismo, del Sanatana Dharma. Y me incursioné dentro de ese mundo. Nunca fui en Vaishnava, nunca fui en Brahmacharya, nunca estuve en ISKCON, nunca estuve en ninguna de estas organizaciones, pero me acerqué a ella desde un punto de vista laico. Mm. Y también me acercaba también desde un punto de vista pues neófito, en el sentido de acercarme a esas deidades, acercarme a esa filosofía de vida. Y el Sanatana Dharma tiene unas cosas muy bonitas. Lo que pasa es que a mí me tomó darme tiempo, me tomó tiempo darme cuenta de que eso existía en todas las sociedades antiguas tradicionales en el pasado. Mm. Y existió dentro de nuestra sociedad católica tradicional hasta hace muy poco. Esa idea de esa visión de mundo total, ¿verdad? De cómo todo se entrelazaba una cosa con la otra. Y en mi cabeza, pues yo pensaba que nada más estaba en la India, ¿verdad? Pero cuando estoy estudiando y todo eso, yo me empiezo a dar cuenta poco a poco de que, número uno, muchos de los preceptos de la astrología védica hoy en día son preceptos modernos, ¿verdad? Y esto hay gente que no le va a gustar escucharlo, pero es la realidad. Mucha de la astrología védica hoy en día es astrología neovédica. De hecho, el mismo término astrología védica es un término moderno. O sea, el nombre correcto es Yotish o Yotisha, en el modo antiguo del sánscrito. Y a la misma vez, el nombre que se conoce en Occidente de primera mano era astrología de la India, cuando se empiezan a traducir esta fiebre del sánscrito que comienza a finales del 18 y principios del 19, ¿verdad?
la idea de que todo el mundo empieza, wow, el sánscrito, wow, los Vedas, wow, qué conmoción, wow. Pero tú sabes, en ese momento tienes 1800 años de teología. ¿Qué pasó con esa teología? O sea, es como una especie de consumismo intelectual que se dio en esa época. Nada, el punto es que no me malinterpreten, hay muchas cosas muy, muy bonitas para comparación religiosa, ese tipo de cosas, y abre las puertas a un mundo fascinante que es el mundo de la India. Ahora bien, la Jyotisha es un aspecto terciario del Sanatana Dharma, no es una cosa esencial, no es una cosa principal. Y eso pues me tomó tiempo entenderlo, ¿verdad? Que me doy cuenta de que la Jyotisha, la astrología, es un elemento terciario, sincretista, que se ha interpretado, o mejor dicho, reinterpretado a través de una perspectiva moderna a partir del siglo XIX y con fuerza a partir del siglo XX, específicamente después de la guerra. Y poco a poco me doy cuenta de un montón de situaciones. Me doy cuenta del problema del sideralista, que lo hemos hablado anteriormente, el problema de la Yanamsha, el problema de las estrellas fijas, que no son fijas, y el problema del zodiaco sideral, ¿verdad? Y luego de eso, pues brinqué, me fui con el campo de Ernst Wilhelm, que es un astrólogo americano que es moderno, no me malinterpreten, es un astrólogo moderno, pero es un hombre brillante, en mi opinión, que estaba empezando a hacer esta idea de hacer astrología védica con signos tropicales, pero nakshatras siderales, ¿verdad? Y de hecho, ahora mismo él está en un proceso de cambiar probablemente a mansiones lunares tropicales como se hace en la astrología perso-árabe islámica. Y nada, y poco a poco pues me fui desligando y gracias a Dios, pues al brincar ahí, pues se me abren las puertas a todo el mundo de la astrología tropical. Y ahí es que empiezo a incursionarme dentro de lo que es la astrología helenística, la perso-árabe islámica. Pero el punto es que me desilusioné mucho con la astrología védica porque me di cuenta que era sincretista, me di cuenta que tiene muchos elementos helenísticos, y a la misma vez me doy cuenta de que por lo menos en Occidente contactar a un astrólogo védico genuino es bien difícil. Lo que uno tiene es acceso a astrólogos modernos, occidentales, que tienen algo que ver con el Sanatana Dharma, pero lo ven obviamente desde esa perspectiva moderna, antitradicionalista, anti-europea, anti-occidental, anti-cristiana. Y si hay astrólogos que tienen una conexión a la India, existe otro problema, ¿verdad? Que es el problema de los parámparas en la India, de que la India es un continente y entonces hay diferentes lenguajes, hay diferentes parámparas, hay diferentes linajes y hay diferentes maneras de ver las cosas y es muy confuso para el neófito. De hecho, leer los textos clásicos de la Jyotisha es bien confuso por varias razones, que no nos vamos a meter ahí, pero el punto es que la misma interpretación de los textos a través de los linajes es confuso. Los textos no son tan antiguos como dicen ser, ¿verdad? Los mismos hindúes tienen una cronología muy diferente a la de nosotros. Tanto en el contexto astrológico y su desarrollo como en el contexto cosmológico. Que sea correcto o no sea correcto, pues eso no se puede debatir porque se basa mucho en fe más que en cualquier otra cosa. Pero el hecho es que hay muchas cosas que no hacen lógica y no hay una explicación. Meramente hay una explicación de que hay que seguir el gurú y hay que seguirlo. Y uno tiene que incursionarse dentro de esa iniciación religiosa para que realmente la Jyotisha caiga dentro de uno. Y pues yo no estaba dispuesto a hacer eso y no estoy dispuesto todavía. O sea, y como consecuencia, pues esa es la realidad. Y entonces también habían otros astrólogos que tenían conexiones a astrólogos de la India. Y por ejemplo, este hombre, Ken Rao, que es un hombre fascinante, le recomiendo a la gente que lea sus libros. No sé si están en español, pero están en inglés. Este es un tipo que era un burócrata, era un contable, ¿verdad? Ken Rao era contable, ¿no? Era un tipo que brevaba con números. Y el tipo trabajó en el gobierno hindú y se pasó viajando. Y el tipo lo que hacía era que estaba con yogis, con gurúes en diferentes partes de la India, se pasaba en ashrams y sus libros son encantadores porque tienen un montón de anécdotas y él se conectaba con actores de Bollywood y políticos, bien fascinante, pero era un hombre laico. Y él planteaba lo siguiente, de que, por ejemplo, en la India no quedan linajes puros. Y si quedan, están desconectados y se debe precisamente, primero, la gente pensaría, la invasión británica. No necesariamente, sino a la invasión musulmana. O sea, de los holocaustos de verdad, el holocausto real,
que lamentablemente en Occidente no se trata lo suficiente, fue la invasión islámica a la India. Fue una cosa sanguinaria, horripilante. Y eso pues cambió muchas cosas. Y luego de eso, pues después de los mogules, pues vienen los británicos y eso también tiene otros efectos. Pero él decía de que los parámparas y los linajes no estaban ya puros, como muchas veces el occidental idealiza la India, ¿verdad? Y él decía que habían elementos y él construyó a través de sus experiencias, pues, una especie de astrología védica sistematizada a través de su escuela y sus enseñanzas. Y para mí que ese linaje de él es de los más coherentes y de los más interesantes para aquellos que quieren estudiar astrología de la India. De hecho, pueden ir allá a la India, a Nueva Delhi, a Bharatiya Vidya Bhavan y pueden estar en el programa de extranjeros, que de hecho tengo un amigo belga que fue para allá. Y conozco también una amiga de la India que fue para allá y pueden estudiar y todo eso. Y yo les recomiendo eso a las personas. Pero más allá de eso, el problema para mí es la idea de que la yotisha es algo que fue absorbido por la India. Y gracias a Dios que lo absorbió porque a través de la India, creo yo, que han sobrevivido un montón de técnicas y un montón de cosas que no sobrevivieron en Occidente o que todavía no se han descubierto, ¿verdad? Y es bien irónico, y es bien irónico porque en mi caso yo soy un tipo de Puerto Rico que tiene una formación astrológica védica. Yo no tengo ninguna experiencia de astrología psicológica transpersonal. Para mí, cuando yo empecé a descubrir eso, yo dije, ¿qué es esto? Esto es como chicle, o sea, esto es como golosinas, como dulce, estos son payasadas, o sea, yo tengo esa formación y ahora me estoy incursionando en años recientes al mundo de la astrología clásica, específicamente la helenística y la perso-árabe, y me estoy dando cuenta de que ahí es que está la esencia que estamos buscando, la esencia tradicional. O sea, que tuve que dar un viaje, eso tiene un refrán o una metáfora, la idea de dar un viaje bien largo para volver Para donde volver al empecé. inicio, ¿no? Sí, que es como una especie de, como decía un profesor mío, Paniker, de acuerdo, decía, es lo retroprogresivo, ¿no? O Correcto. sea, ir hacia atrás nos proyecta hacia adelante, la memoria pues proyecta el futuro y es un proceso que en el ámbito de todas las ciencias tradicionales, todas las artes vinculadas a los oficios de la antigüedad, pues tiene un marchamo y tiene una eficiencia y una efectividad pues que se dan en todos esos linajes, ¿no? De todas maneras, yo creo que debió haber sido muy difícil para un occidental pues, penetrar dentro de ese ámbito, entre otras partes, porque, bueno, ¿no? No, yo soy un anormal. yo soy, no sé, yo creo que ese es mi Mercurio yo tengo Mercurio en el ascendente, literalmente a 1 grado. Claro, Mm. es un Mercurio estacionario para retrógrada, o sea que Mm. está literalmente en la casa 1, o sea, tengo esa capacidad, gracias a Dios, de aplicarme, ¿verdad? Lo que pasa es que me aplico y quizás pues cambio de rumbo después, pero el punto es que no se me hizo tan difícil, no se me hizo tan difícil porque pues yo siempre he sido, como diferente en ese sentido, o sea, y a través de mis otros proyectos se me hizo fácil, porque aquí tenemos influencia hindú, tenemos un templo ISKCON, tenía este astrólogo que le mencioné, o sea, que no se me hizo tan difícil. Y a la misma vez conectar yo tengo amigos hindúes, no se me hizo difícil. De hecho, no se me ha hecho difícil en ese aspecto. En lo que se me ha hecho más difícil es en la idea más ideológica, ¿verdad? Que me imagino que es el problema que también usted y otros astrólogos tradicionalistas tienen. La dificultad es más bien la perspectiva tradicional contra lo que es la perspectiva moderna, ¿verdad? De cómo uno pues va a entrar en choque con personas que tienen perspectivas modernas, o que son personas que no saben que tienen perspectivas modernas, que usualmente ese es el caso. Y no estoy hablando de tradicionalistas que son modernos, ¿verdad? Porque tú sabes, nosotros no somos tradicionalistas, pero realmente somos hombres modernos. Estamos perennemente incrustados dentro de este sistema consumerista, materialista, histórico, ateo hasta el día que nos muramos. No hay manera de escapar de la máquina. Pero dentro de Efectivamente. eso, pues hay un deseo, ¿verdad? Un deseo de querer llegar a los pies de esos gigantes, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros somos unos atrevidos, somos unos Sí, niños, tú sabes, tratando sí. de, no le llegamos ni al pulgar del dedo del pie de maestros de la antigüedad. Y nosotros somos literalmente, a mí me encantan estas novelas distópicas.
Y yo creo que Lord of the Flies, Señor de las Moscas, es una novela distópica. Lo que pasa es que está envuelta en una metáfora muy particular, ¿verdad? Y es la idea de cómo nosotros somos estos niños en una isla y estamos tratando de reconstruir y hay estos peleando y yo tengo la concha y tengo la cabeza del cerdo en un palo y me habla y es como que nosotros estamos en ese mundo, literalmente sea el mundo moderno y la dificultad yace ahí, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ya la India es moderna. Esto no es la crisis del mundo moderno en el 1917 cuando René Guénon escribió ese libro. O sea, ya Occidente obviamente pues ya está en un proceso de deterioro y Oriente, ese proceso llegó, tú sabes, con ímpetu. Miren a China, por ejemplo. China en 100 años fue de una sociedad tradicional con una monarquía a ser una tecnocracia distópica comunista, mundo feliz, horripilante. O sea, literalmente ya no hay nada. Estamos en un mundo entre ruinas. Estamos en un mundo donde no existe nada y como consecuencia, pues somos niños, somos atrevidos, somos literalmente personas en taparrabo tratando de salvar el germen para que ese germen dé luz al futuro, ¿verdad? Luego de la tiniebla. Y la dificultad yace más allá de esa obra o digamos esa acción, la dificultad yace en cómo los otros no entienden eso. ¿Verdad? Y usted me da a Ya. entender. O sea, de cómo los otros, especialmente en el campo de la astrología, los astrólogos modernos, ¿verdad? Los astrólogos modernos que ahora están hablando de cambiar la regencia de Virgo a Quirón. Tú sabes, astrólogos modernos que para ellos ni saben que Acuario los regía Saturno, que realmente no son meramente modernos, sino que son subversivos, iconoclastas y sobre todo nihilistas. Y es muy importante estar muy claro de dónde están las líneas. Y para mí eso ha sido lo más difícil, ¿verdad? Que a la misma vez refleja mi temperamento y la manera en que yo me asocio a las personas, ¿verdad? Porque también he tenido otras situaciones difíciles más allá de mi carrera astrológica, porque yo también tengo otros proyectos, también tengo un proyecto metapolítico aquí en Puerto Rico y también tengo una especie de personalidad aquí en mi archipiélago que también me ha causado problemas. Pero el problema yace dentro de esa realidad ideológica, o mejor dicho, es que ya ideológico estamos hablando más de conceptos modernos. Dentro de esa realidad, digamos, personal, de perspectiva metafísica, ¿verdad? Y de hecho es metafísica Ajá. hasta cierto punto, de por qué uno es así, por qué usted es así, por qué hay astrólogos tradicionales en un mundo moderno. ¿Verdad? Es una cuestión filosófica de cómo uno, pues, como dijo Ébola, o sea, de cómo uno quiere montar ese tigre, ¿verdad? Que yo le digo más cómo uno quiere surfear ese Esa tsunami, ola. ¿verdad? Esa Sí, sí, tsunami sí. de la historia, ¿verdad? Ese tsunami del Kali Yuga que él habla, que de hecho, esos términos que él alude en su obra no son del todo correctos, pero en términos de que, por ejemplo, a lo que me refiero es que muchas personas cuando piensan en Kali Yuga piensan en Kali Ma, que es esta versión de Parvati, la mujer con las cabezas y la sangre, ¿verdad? Pero eso no es Kali Yuga. Kali Yuga es el demonio Kali, que es el antítesis de Sri Kalki, que es el 10º avatar del señor Vishnu. Eh, Ujú. pero a lo que me refiero es que es una realidad metafísica y esa es la realidad del hombre tradicional en el mundo moderno, ¿verdad? O por lo menos el que intenta ser un hombre tradicional, porque yo me considero un hombre, ¿verdad? Y trato de aludir a esa corriente tradicionalista, pero yo soy una vergüenza para mis antepasados, de la misma manera que usted es una vergüenza para sus antepasados, porque como habíamos dicho en un video antiguamente usted y yo, que nosotros somos los hijos de los cobardes, ¿verdad? Efectivamente. Los hijos de los cobardes. Y yo a veces pienso, o sea, a mí me gusta mucho la fermentación. Yo hago yogur, yo hago kefir, y yo creo que a través de la fermentación uno puede aprender tanto de la vida. Y cuando hay, Efectivamente. y cuando hay fermentación, la primera fermentación es la más efervesciente, ¿verdad? Efervesciente fermentación. Y es la más fuerte, ¿verdad? Y luego como que para y se va balanceando poco a poco y después la fermentación pasa a otros pasos, a otros pasos, ¿verdad? Y yo creo que de eso se trata, de cómo
esta historia de la civilización, como todo ese ímpetu de voluntad, de dominio, ¿verdad? Ese ímpetu también, aunque son más marcianos, pero también ese ímpetu jupiteriano, metafísico, teísta, cómo se expresó y cómo ya va dilucidándose dentro de este proceso involutivo en el cual nos encontramos. Pero, ajá, me fui en una diatriba aquí, me fui en un viaje, como decimos en mi archipiélago, pero ajá, adelante. Hay una vibración en la que siento una resonancia con tu entusiasmo, pues sorprendente. Es que escucho y algunas veces pues escucho buena parte de mi discurso, es que es esa necesidad en estos tiempos al incógnito, ¿no? O sea, ir al núcleo, ir a la pureza, ¿no? Ir a encontrar un conocimiento que se mantenga virgen, ¿no? Entonces, esa idea de la autenticidad, de la integridad, de un marco conceptual firme, un reservorio de técnicas rigurosas mantenidas dentro de un esquema hasta cierto punto, pues integral, ¿no? Penetrar en ese espacio, de acuerdo, y precisamente provocar lo que tú estabas diciendo. O sea, esa reacción en cadena de la espora que genera pues un proceso de fermentación. Entonces, claro, a mí eso también me ocurrió. Yo me di cuenta de que había ciertos textos, de acuerdo, pues que en estos tiempos pues no habían sido aplicados y da la sensación de que al penetrar en ellos y desarrollarlos es como si uno realmente estuviera pues activando el pasado, ¿no? Y en ese proceso de activación del pasado y a través de nuestro oficio, pues se da la sensación de haber llegado a un punto de integridad. Yo creo que puede haberte pasado, pues que al tratar de descubrir esa base íntegra en la India, pues encontrarás que eso ya está pues muy trillado, Diluido. diluido o trillado o hasta cierto punto pues corrompido. Ya hasta no hay manera, de acuerdo, de reactivarlo, ¿no? En los últimos 20 o 25 años en el ámbito de la astrología europea y en el ámbito de la astrología occidental, ¿de acuerdo? Pues han irrumpido muchos textos y hay muchísimos textos que se mueven y que se traducen y hay una comprensión muy poco profunda, rigurosamente aplicada al oficio acerca de ellos, ¿no? Acerca de esos textos. Y entonces, pues hasta cierto punto nadie sabe cómo aplicar esas técnicas. Existe, por lo tanto, un vacío, que en estos momentos es un vacío muy grande en cuanto a la comprensión de lo que son esos textos. Entonces, claro, yo puedo entender perfectamente el entusiasmo que se genera cuando uno penetra en ese espacio con todo lo que hay por hacer, ¿no? O sea, nosotros podemos ser pioneros en el penetrar ese lugar e ir pues activando todas esas potencialidades que yacen ahí pues empolvadas en las bibliotecas, ¿no? Y yo creo que esa vibración, pues que es una vibración en la que somos hermanos hasta cierto punto, porque yo también la experimento. Y también me ocurrió, o sea, también me ocurrió en la academia, cuando pues a través de la obra de grandes filólogos como Burckhardt, como Jagger, como otros, de acuerdo, en aquellos momentos pues penetré en los arcanos en los arcanos de la tradición, sobre todo en el ámbito del hermetismo a través de la universidad. Y también que al descubrir esos elementos, pues se activan muchos campos de conocimiento de aquel tiempo que no habían sido estudiados o que no están estudiados, ¿no? Y la sensación de estar encontrando algo nuevo en lo viejo. Y creo que ese es uno de los puntos pues, más estimulantes. Es uno de los puntos más estimulantes de este proceso de estudio en el que personalmente, por ejemplo, me encuentro yo y me da la sensación de que te encuentras tú, ¿no? Pensando, por ejemplo, pues en la lectura que estás haciendo de Abu Ali al-Khayyat. Sí, ese texto es bien chévere porque es un texto bien accesible. Y a la misma vez no podemos mencionarlos sin mencionar pues el trabajo de Benjamin Dykes, que qué asombroso. O sea, Benjamin Dykes yo creo que dentro de 30 o 40 años se va a recordar como un verdadero titán de la traducción porque gracias a él un montón de libros están siendo accesibles a la masa, ¿verdad? O versiones
de los originales, ya no son versiones necesariamente del latín, son versiones del árabe. Y ese texto yo creo que es muy accesible porque es un texto bien reducido. Yo lo leí literalmente en 2 días. O sea, y es un texto que es muy, muy buena introducción, especialmente en YouTube, que ahora mismo yo, o sea, no me las quiero echar, pero yo creo que yo soy de los primeros que ha creado contenido en español de astrología perso-árabe islámica en YouTube al nivel que lo estoy haciendo. Yo quería mencionarle, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Nicolás Gómez Dávila, que es un titán, o sea, es un es una mente que uno se queda, claro, es un hombre que nunca trabajó en su vida y era un aristócrata y era un hombre que tuvo una vida muy dichosa, o sabe Dios si lo fue, ¿verdad? O si no lo fue, o sea, uno nunca sabe, ¿verdad? El bienestar material no garantiza la felicidad, como usted sabe y como cualquier persona con raciocinio y clase reconoce, pero él tenía unas citas muy buenas. ¿Verdad? Que es básicamente a lo que usted está aludiendo y la estaba buscando para decirla. O sea, él aludía a la idea del reaccionario, porque hasta cierto punto eso es lo que nosotros somos como astrólogos tradicionalistas. No en el sentido negativo filomarxista del reaccionario El que reacciona, ¿no? que se reacciona a este devenir imparable del tiempo y de la revolución, que realmente no es un devenir imparable, sino que es el devenir involutivo de disolución, ¿verdad? Donde uno no está deteniendo nada, uno meramente se está manteniendo de pie ante la desilusión del espacio que le rodea, que eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero él tiene 2 citas muy importantes que básicamente enfatizan lo que usted está diciendo. Él decía que el reaccionario escapa a las servidumbres de la historia porque persigue en la selva humana la huella de pasos divinos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y también tiene otra cita que dice, el reaccionario no es soñador nostálgico de pasados abolidos, sino el cazador de sombras sagradas sobre las colinas eternas. Y eso es lo que nosotros somos cazadores de sombras sagradas sobre colinas eternas. Somos hasta cierto punto los que persiguen en la selva humana, en esta selva del Señor de las Moscas que le dije, Lord of the Flies, Sí. que perseguimos las huellas, o sea, la huella de pasos divinos. Estamos tratando de reconectar con la esencia, precisamente porque vemos más allá de lo que nos venden. Sí. Y en el campo de la astrología, yo creo que, para bien o para mal, la astrología es de los únicos campos que como que se dejó sin atención, precisamente porque ya después del siglo XVII ya la gente pues ni caso le hacía la astrología hasta el contrarrenacimiento de la astrología en el siglo XIX, que así yo le llamo, ¿verdad? Que usted sabe a qué me refiero a Claro. ese resurgir teosófico, espiritista, que luego pues lo retoma la psicología moderna. Pero la astrología en su componente tradicional, primero que nada, no se atacó como otras disciplinas del saber humano, precisamente porque pues a nadie le interesaba, ¿verdad? Y segundo, que ahora mismo estamos viviendo un renacer verdadero de la astrología tradicional que está con ímpetu y es un gran vehículo para personas como yo, ¿verdad? Me imagino como usted y como otros, para manifestarse dentro de su perspectiva pues metafísica, que es lo que aludía anteriormente, que no necesariamente es una cuestión ideológica, es una cuestión metafísica, es una cuestión de fe. No que la astrología es una fe, no me malinterpreten, porque la astrología no es una fe, no es una religión y no puede ser nada de eso. La astrología es una herramienta, ¿verdad? Y es un portal a través del cual uno reconecta con esa esencia que quizás ya está perdida o que uno no sabe que está ahí, ¿verdad? Porque una vez que uno piensa de la astrología como una fe, a menos que uno sea un sabio, un sabio de Harán, ¿verdad? De Un Harran, sabio sí. de Harán, ¿verdad? Porque eso ya no existe. Bueno, es que a veces yo digo en los videos, eso ya no existe, eso ya no existe. Y yo me imagino a alguien en YouTube viendo mi video y dice, sí existe, viéndolo como que en su casa, sí existe, yo soy parte de ese linaje secreto. Pero que es eso ya, pues a menos que uno sea un sabio de Harán, pues eso ya no existe. Y eso ya no existe desde hace casi 1000 años, o sea, probablemente. Y esos linajes pues están por ahí, quizás disueltos, pero el aspecto organizativo, la escuela de misterio, pues quizás no está ahí. Pero a lo que me refiero es que al no estar estas cosas, estos grupos, estas organizaciones, estas instituciones que cobijen a estos ímpetus que nosotros tenemos, pues
pues la astrología se vuelve un campo donde en este mundo moderno uno puede manifestarse de esa manera. Y no creo que en otro campo se pueda hacer precisamente porque están más controlados, están más restringidos, el Estado está metido ahí, o sea, y nada, eso es algo que puedo abonar.